Bueno, tengan todos buenas tardes. Mi nombre es Cintia Yamila Carrera Rivera y este día les voy a hablar un poco acerca de una escritora muy importante de El Salvador llamada Claudia Hernández. Para comenzar, ¿quién es Claudia Hernández? Claudia Hernández es una autora salvadoreña reconocida principalmente por su obra narrativa de ficción, que se incluye también el surrealismo. Nació en la ciudad de San Salvador el 22 de julio de 1975 y ella estudió periodismo en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, conocida como UCA. En 1998 se licenció en Comunicaciones y Relaciones Públicas por la Universidad Tecnológica, la UTEC. Durante el 2001 y 2002 vivió en Nueva York. Se ha dedicado a la escritura de historias y a la enseñanza de la redacción. Ha publicado 6 libros de cuentos, 3 novelas y un libro didáctico. Su obra narrativa ha sido incluida en antologías de cuentos publicadas en España, Italia, Francia, Estados Unidos y Alemania. Bueno, los hechos históricos que ocurrieron desde el nacimiento de ella hasta las fechas, seleccioné los más importantes, se podría decir, y entre ellos está el primero, que es Roque Dalton, es asesinado al interior del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, el 10 de mayo de 1975. El segundo, la masacre del 30 de julio de 1975 contra estudiantes de la UES. Luego, el asesinato del padre Rutilio Grande, que fue el 12 de marzo de 1977. Luego tenemos que el 11 de abril de 1978 la Catedral Metropolitana es tomada por el Bloque Popular Revolucionario. El 15 de octubre de 1979 el golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero. El 7 de marzo de 1980 la Iglesia de Luto y Dolor por asesinato a Monseñor Romero. El 15 de octubre de 1981 el duro golpe contra la infraestructura del país, dinamitan Puente de Oro, una obra millonaria destruida. Luego tenemos la destrucción en la infraestructura de presa hidroeléctrica, que fue el 11 de mayo de 1988. Luego, en el 16 de noviembre de 1989, sacerdotes jesuitas son asesinados junto a 2 empleadas. Luego tenemos el 16 de enero de 1992, la firma del sueño salvadoreño, que fueron los acuerdos de paz. Luego, en el 2001, fueron los 2 fuertes sismos o movimientos telúricos que se registraron en El Salvador el 13 de enero y el 13 de febrero del 2001. Luego, para comenzar con todo lo literario, las muestras literarias que tengo para reforzar la información son 4. Son 3 cuentos y una novela. La que tenemos acá es una novela que se llama Rosa Tumba Quema. En realidad esa es una de mis favoritas entre todas las que leí, porque luego les voy a contar por qué. Y los cuentos, la primera es Causas Naturales, que está por acá. El otro es Mediodía de Fronteras y el tercero, Hechos de un buen ciudadano. Bueno, en la novela Rosa Tumba Quema es bien triste, melancólica se podría decir, pero bien interesante. En realidad, para Claudia Hernández, esa fue su primera novela que ella escribió, donde su contexto histórico, bueno, si nos vamos primero a lo histórico y después centrarnos en el contexto literario, el contexto histórico, El Salvador
México, todo empezó, según dicen, en octubre de 1979, si no mal recuerdo, pero en realidad si comenzamos a revisar anteriormente nos damos cuenta que la historia del conflicto viene mucho tiempo atrás. Un país con desigualdades en cuestión de riquezas, los que más tenían era la minoría y los que más tenían era la mayoría. Un problema casi colonial, se podría decir. Por lo que en octubre de 1979 estalla la guerra civil entre el gobierno, siendo de la parte derecha, enfrentándose a una izquierda llamada FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Es decir, la guerrilla. Por lo que la guerra creo que dura alrededor de 13 años, creo. Enero de 1992, que fueron los acuerdos de paz que se firman en México, en el castillo de Chapultepec. Y lo que pasa en nuestro país fueron muertes en todos los ámbitos, heridos durante 12 años, etc. Bueno, se firmaron dichos acuerdos pensando que después de eso todos seríamos felices, llenos de paz y hechos similares a ellos. Y que en algún momento se olvidarían de que no fue así, de que no pasó ninguna guerra y todo eso. Pero luego la novela cuenta que hay 3 generaciones de mujeres. Esta novela está más basada como no tanto en el feminismo, pero sí como que quiere dar a demostrar que las mujeres también pueden decir lo que ellas pasan o sienten en diferentes momentos. Entonces, en esta novela cuentan que hay 3 generaciones de mujeres. Está la madre, un narrador omnisciente porque sabe todo lo que pasa y los personajes se sienten dentro de la historia. Entonces la madre, que es la segunda generación, se podría decir, se vuelve guerrillero y se va a la montaña cuando ella tiene alrededor de 14 años. Se va con él por algunas circunstancias y la madre de ella queda en la casa con sus hermanos. Ella es como entre la mayor y la de en medio, se podría decir. Bueno, en fin, ella se va con su papá y lo que ella recuerda es como ella se hace como una combatiente, una compañera, que un día cualquiera su papá saca una pistola y solo se la muestra. No, más bien no solo se la muestra, sino que le enseña a armarla, a desarmarla y entre esas cosas le enseña a poder disparar, a poder usarla. O sea, y en ese momento ella les pregunta que, o sea, en realidad ella no sabía para qué su padre estaba enseñándole eso. Y pues le preguntó y su padre le contestó que en los tiempos que vienen ella lo podría necesitar. O sea, le estaba dando como esa enseñanza, le estaba enseñando eso para un futuro que podría venir, se podría decir. Entonces, bueno, pasa eso. Tiempo después tiene que huir a la montaña. Por eso su papá le estaba enseñando antes el poder disparar todo eso. Cuando ella tiene 17 años, ella tiene un problema. Y es que se enamora de un compañero de lucha con los que eran sus compañeros. Y pues tienen un bebé. Pero como en esos tiempos tan difíciles, o sea, estaban luchando obviamente, entonces, aparte de ello, como eran compañeros, eso se iban contra las reglas. Entonces ella tiene que bajar de la montaña, tiene el bebé y pues desgraciadamente se la quitan sus mismos compañeros, ya que era parte del castigo que ella merecía, se podría decir, ya que eran compañeros y estaban en plena lucha. Pero a ella le dicen que se tranquilice, que cuando termine el conflicto la podrá recuperar, pero se vuelve una total mentira. Cuando termina el conflicto y ella va al lugar donde la dejaron, ya no la encuentran.
nadie sabe dónde está esa bebé. Luego se da cuenta de que los guerrilleros hacen como un trueque, se podría decir, y en eso hacen que toman a la bebé y se la dan a las monjas a cambio de armas. Y lo peor que no sabía es que ellos fueron sus propios compañeros quienes hicieron eso. Bueno, en fin, cuando termina la guerrilla, ella se va a Francia. Ella va a Francia porque se da cuenta en el lugar que la dejaron, que la niña la llevaron a donde estaban las monjas, pero como hay como un tiempo establecido donde los niños huérfanos, bueno, en ese entonces habían un montón, por lo de la guerrilla, quedaban los hijos solitarios, sin papás o sin mamás o sin ambos, entonces las monjas se hacían cargo de ellos, pero tenían un tiempo establecido dentro de ese lugar. Ya luego se iban a hacer sus vidas cada quien. Bueno, en fin, ella buscó todos los medios para poder llegar hasta su hija. Y pues llegando a París era helado, era frío, y nosotros estamos en un ambiente cálido, se podría decir. Entonces, cuando llegó allá, dio con la dirección donde estaba su hija y todo, llegó y pues la hija la despreció, no la conocía, o sea, nos pasa como nosotros, o sea, sí, o sea, en mi caso, si digamos no tuviera una madre y de repente me dijeran tu mamá vive en tal parte, o sea, se me hace complicado poder entender lo que está pasando en el momento. Entonces la hija lo que hace es que la desprecia y todo eso. Bueno, en fin, la mujer tiene 2 hijas con un compañero también. Luego tiene otras 2 hijas con otro compañero. Y luego tiene una hija que es la más chiquita, que también es de otro compañero. Pero lo más importante en esta novela, según mi perspectiva, es que la mujer, que en sí la mamá de ella viene siendo la primera generación, y la mujer que tiene todas esas hijas es la segunda generación, y en sí ella es la protagonista, porque ella lo que hace es velar por sus hijas para que no le falte nada. Ya ella también se da cuenta que ellas tienen sueños, ellas tienen objetivos que quieren cumplir. Una quiere ir a la universidad y como no tienen dinero, ella hace todo lo posible para poderle dar el estudio y que se supere. Y así sucesivamente ella se va dando cuenta de lo que sus hijas quieren y hace todo el esfuerzo para que ella salga adelante. Bueno, continuando con el movimiento literario, para mi punto de vista es un movimiento literario de ficción y de surrealismo también, aunque también el realismo mágico se viene como influyendo en ellas, en las muestras y en los escritos que Claudia hace. Bueno, el surrealismo, como todos lo conocemos, es un movimiento artístico y literario de vanguardia fundado en 1924 por André Breton, que consistió en la expresión del subconsciente por medio de la literatura, la pintura, la escultura, la fotografía y el cine. Bueno, para mí esta novela de Rosa Tumba Quema viene siendo también parte más surrealista, y encontré dentro de la lectura que hice un fragmento de la novela donde
según mi perspectiva, viene siendo también un surrealismo. Y dice que de vuelta a su refugio recuerda sus días en el monte, su lucha por el territorio, por el propio cuerpo, el arma que la protege, donde aquí digamos viene como la traducción de lo que significa rosa tumba quema. Rosa, que es la guerra y la paz, tumba la lucha interminable, y la quema es la humanidad que sobrevive todos los días lejos de la ciudad. También en otra muestra, donde este es un cuento de causas naturales, hay un surrealismo que pienso que forzaría esto, que dice: antes de convertirme en leopardo de una vez por todas, pasé a despedirme de mi novio. Quería decirle que no le guardaría rencor, sí, en lugar de saludarme como siempre, decidí salir corriendo la siguiente vez que nos encontráramos. Bueno, en los relatos e historias podemos encontrar diferentes temas dentro de las muestras. Por ejemplo, en la novela de Rosa tumba quema, para mí hay 3 temas importantes dentro de esta novela, ya que, bueno, para mí son 3, que es el dolor, sufrimiento y el nunca rendirse. El dolor y sufrimiento, porque al momento de quedar embarazada ya no quería dejar a su bebé, pero por las circunstancias y por las reglas establecidas dentro del grupo de lucha, impidieron que ellas se pudieran quedar juntas. Y no es tan solo por leer el libro, sino también en su portada podemos observar que hay una mamá como abrazando a su hijo. Sí, es como la protección que le da a sus hijos. Y el nunca rendirse es que ella, a pesar que había perdido a su hija en esas circunstancias, ella tuvo el valor, tuvo la fuerza y la dedicación para poder buscar a su hija y llegar hasta donde ella, al menos tal vez no quedarse con ella, pero sí saber que está bien, que está a salvo, que no le pasó nada. Y por eso para mí esos 3 temas son fundamentales dentro de esta novela. En otra muestra, que es un cuento de Hechos de un buen ciudadano, que se trata de un muchacho que entra a su casa y encuentra un cuerpo en la cocina, está intacto, no hay sangre, y dice que el asesino tiene como ese cuidado. Entonces lo que hace él es en sus redes o no me acuerdo si eran en sus redes sociales o en un como apartado, se podría decir, donde dice a las demás personas que hay un cuerpo dentro de su casa y que si hay alguien que lo quiere, que lo necesita, puede ir y pedirle información. Entonces, y así sucesivamente va ese cuento. Para mí los 3 temas son ayuda al prójimo, perseverancia y bien común. Ayuda al prójimo porque quiere ayudar a las personas que perdieron a ese ser querido a poder tenerlo, aunque sea sin vida, pero ya saben que lo encontraron. Perseverancia porque él puso su número de celular dentro de un lugar visible para las demás personas, pero tuvo la perseverancia de esperar a esas personas para que le llamaran, o él llamara a la persona para que se pusieran de acuerdo o algo así. Y el bien común de, no lastimar a las demás personas
sino que ayudarles. Y en la otra muestra, Mediodía de Fronteras, la migración, la violencia y la vulnerabilidad de la mujer son 3 temas bien importantes dentro de ella. Bueno, las sensaciones y sentimientos que transmiten las muestras. La novela Rosa tumba quema para mí me da una sensación de ser yo la mujer que hace lo posible para que sus hijas estén bien a pesar de las situaciones, momentos tensos de tristeza, dolor que hacen imaginar todo el contexto de la novela. Es decir, me pongo como en el lugar de la mujer cuando se está leyendo para poder sistematizar o para poder llegar a un punto en el que uno se siente como atraído hacia esa novela, pero que no quiere dejar de leerla. En Causas Naturales, todas las personas tienen la misma perspectiva de ciertos temas. Algunos están a favor y apoyan la situación y otros simplemente les da igual o no les interesa. En momentos de alegría o de tristeza. En Hechos de un buen ciudadano, cuando somos buenos ciudadanos tratamos de ayudar con poco a los demás sin importar que unos estén en contra o a favor, como el hombre que sin temor anunció un asesinato para que sus dueños llegaran a reclamarlo sin costo alguno. Transmite sensaciones de bien común y satisfacción. Y en Mediodía de Frontera nos ubica en la problemática de la migración en las situaciones de violencia que se presentan en los espacios fronterizos y en la doble vulnerabilidad de la mujer migrante, que además de su condición de migrante e ilegal, debe sumar su condición de género en un espacio donde el cuerpo femenino es cosificado por la lógica del poder hegemónico patriarcal que impera en las fronteras. Los signos culturales. En la novela, la acción se desenvuelve durante una guerra civil en la que le sigue una larga y dolorosa posguerra y sigue lugar en un país de vías de desarrollo. La ideología del autor, para mi punto de vista, tiene una ideología social, ya que estaba viendo en algunas entrevistas que ella tenía y decía que ella escribía cuentos y la naturaleza del cuento es la misma materia de la naturaleza humana. Y en otro apartado, en ella las fuerzas más brutas y la ternura más sublime conviven sin dañarse la una a la otra. De hecho, no es posible entender una sin la otra. El tipo de lenguaje utilizado por el autor. Hay 4 cosas importantes, que la primera es dar cabida a grandes formas de subjetividad y de ficción. Si vemos la mayoría de muestras, la mayoría de escritos, más bien dicho, que Claudia ha escrito, generalmente más bien son en una ficción o surrealismo, como les dije anteriormente, también un realismo mágico, donde nos lleva a imaginar las cosas desde un punto de vista. También todas las muestras están escritas en prosa, por lo que son novelas y cuentos generalmente están escritas en prosa, y para mí posee un lenguaje coloquial. Para mí tampoco hay salvadoreñismo ni deformaciones del lenguaje, ya que es como un contexto normal, se podría decir. Las conclusiones, en general, Claudia Hernández es una escritora salvadoreña que se basa en la sociedad como su materia prima para la creación de sus obras, que destacan mucho en la ficción y su realismo, que transmiten un suceso implícito con ideas claras. Y las valoraciones, la escritora salvadoreña en sus escritos nos transmite el contexto histórico y nos permite viajar a ese momento y sentir sensaciones diferentes que nos abre nuestra imaginación y hace que queramos saber mucho más. Así que muchas gracias por su atención y pasen una feliz tarde.
Bueno, tengan todos buenas tardes. Mi nombre es Cintia Yamil Barrera Rivera y este día les voy a hablar un poco acerca de una escritora muy importante de El Salvador llamada Claudia Hernández. Para comenzar, ¿quién es Claudia Hernández? Claudia Hernández es una autora salvadoreña reconocida principalmente por su obra narrativa de ficción, que se incluye también el surrealismo. Nació en la ciudad de San Salvador el 22 de julio de 1975 y ella estudió periodismo en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, conocida como UCA. En 1998 se licenció en Comunicaciones y Relaciones Públicas por la Universidad Tecnológica, la UTEC. Durante el 2001 y 2002 vivió en Nueva York. Se ha dedicado a la escritura de historias y a la enseñanza de la